A ver, vamos a ver este temita. Conozcamos nuestra fe. ¿Qué significa esto? Significa de que nosotros debemos de mantener esa creencia con nuestro Señor. Nosotros cuando vamos a enrumbar a una nueva sociedad, por ejemplo, ustedes el próximo año cuando ya están fuera de sus aulas, van a conocer muchas personas. De repente, si estudias, vas a conocer nuevos compañeros, nuevos roces. Si trabajas, ¿qué más? Entonces, muchos de ellas no van a conocer a Dios, porque ellos creen que para que Dios exista, el mundo debe ser maravillas. La clásico dice, ¿por qué voy a creer en Dios? Porque si Dios existiera, no viéramos lo que estamos nosotros observando. Pero esa no es la vida. Es que es el trabajo que tú tienes que hacer. Si una persona pues no tiene creencia en Dios, pues tú tienes que influir, pero demostrando con ejemplos, no con palabras, porque muchas veces las palabras se los lleva el viento, con ejemplos. Y a través de los ejemplos tú vas a hacer entender a esa persona que no cree que verdaderamente sí Dios existe. Dios no está que tú le pides algo y ya soluciona el problema. Por ejemplo, si yo le digo, Señor, por favor, elimina el coronavirus, el Señor pues no lo va, no te va a hacer la petición, sino va a decir, o sea, me estás pidiendo que te quite el trabajo que no quieres hacerlo, así te va a responder, ¿no? Si tú le pides, Señor, elimina a los delincuentes, y entonces, ¿dónde está tu trabajo como prójimo que tienes que hacer? O sea, es como que si ustedes entran a trabajar y le piden al dueño que le paguen la mensualidad, ¿no? Le pidan al dueño que les pague la mensualidad sin haber trabajado nada. Ah, primero trabaja y luego el dueño te va a pagar. Así es, así es. Entonces, esto se demuestra, chicos. Entonces, tener fe es aquella en el cual se cree plenamente en Dios, ¿no? A Jesús como Hijo de Dios, en el cual vino al mundo con el fin de salvarnos. Pero hay grupos que te dicen lo contrario. Nosotros siempre hemos visto sectas que tienen otra mentalidad. Quizás hayan sectas que tengan mucha proximidad a tu fe, pero hay otras sectas que no. Hay otras sectas que te distorsionan tu fe, ¿no? Y cuando ellos te hacen una pregunta y ustedes le responden, ellos te hacen otra pregunta como que tu fe va dudando. O sea, tú vas dudando. Y eso lo hacen con la finalidad para que ustedes ingresen a su secta de ellos. Hay muchos tipos de sectas. Desde, desde cuando Jesús se fue de este mundo, quedaron sus apóstoles y muchos hubieron contrariados a la fe. Por ejemplo, los saduceos, los, los escribas, los fariseos, los escribas, ellos, por ejemplo, estaban en contra de la palabra de Dios y siempre estaban en contra las obras de los apóstoles que Jesús había dejado. E inclusive hasta cuando Jesús estaba, ellos estaban en contra. Entonces ellos poco a poco han ido creando nuevas sectas. De igual manera, de los mismos creyentes hubieron divisiones y ellos mismos creyeron en sí mismos,
según sus ideas y debilitaron la fe cristiana. Como por ejemplo, Smith. Smith fue un hombre muy, pero muy devoto a Dios. Él fue que estuvo junto con la iglesia, nuestra iglesia, pero apenas vio una debilidad que en lugar de fortalecerlo, en lugar de, de trabajar, ¿no? Para eliminar esa debilidad, que es un trabajo que Dios nos da para nosotros hacerlo. Sin embargo, él prefirió salirse del grupo. Y él, según él, dice que tuvo una visión y que Dios le dijo que se separara y formara otro grupo. Y ahí aparecieron otras sectas. Otras sectas aparecieron. Y es ahí que nosotros hoy en día conocemos muchas, unas cercanas a nuestra fe y otras muy lejanos, como por ejemplo las personas que no conocen enteramente a Dios, los ateos. Los ateos son un grupo que son muy materialistas. Ellos no creen que Dios ha hecho estas cosas. Ellos no creen, ellos dicen, Dios existe porque el hombre ha creado en su mente algo para que se pueda refugiar de los problemas que el hombre tiene actualmente. Eso es lo que ellos dicen. Pero sin embargo, ellos no han pasado esa experiencia. Ellos no han recibido el Espíritu Santo. No han recibido ellos en el bautizo. Ellos, sin embargo, rechazan, ¿no? Rechazan nuestra fe. Ellos dicen que Dios es algo de que el hombre, o sea, nosotros, ha creado en nuestras mentes, ¿no? Es más, hay otros que dicen que fue un loco que comenzó a agarrar un papel, ¿no? Y un bolígrafo y comenzó a escribir según sus locuras. Y eso se tradujo en la Biblia. Eso es algo satánico, ¿no? Pero aún así, a pesar de sus palabras fuertes, pero si él se arrepintiera, Dios lo va a perdonar. Y nosotros estamos llamados al perdón de Dios. Todos nosotros somos llamados al perdón de Dios. Y no te avergüences, no te avergüences. Bueno, acá tenemos otra fichita. No te dejes engañar. A ver, ¿alguien por ahí puede leer esta fichita, por favor? A ver, hasta acá. Ya, a ver, Dayana. No te dejes engañar. En la mayor parte de estos grupos principalmente hablan de Jesús y también de la Biblia, solamente con la intensidad de los que les sigas. Casi siempre se presume que saben mucho acerca de los pasajes de la Biblia. Inclusive su entrenamiento va con el fin de que logren A convencer. ver, chicos, esa es la idea de ellos, de que nosotros nos dejamos convencer por ellos. En realidad, es un negocio que ellos hacen. Pero para que tú conozcas a Dios no hay negocio. Jesús cuando vino no ha negociado con nosotros. Él solamente invocó que seamos correctos. Hay muchas personas, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos muchos libros. Libro de geografía, libro de historia, libro de matemática, libro de CTA y muchos más. Pero también hay un libro que se llama la Biblia. La Biblia, cuando tú la tienes dentro de ese grupo de libros, encima que lo tienes cerrado en tu biblioteca, la Biblia se convierte como un libro más de ellos. Pero si tú la usas y lo lees con corazón, eso es lo que
todo cristiano debe hacer. Sin embargo, hay sectas que la Biblia se lo memorizan y lo cogen como que si, por ejemplo, si yo estudio geografía, me estudio pues memorizando las fechas, me memorizo las ciudades, los lugares, ¿no? Historia, memorizo los hechos acontecidos, me los memorizo y luego lo digo, que eso cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace. Sin embargo, estas personas se memorizan los párrafos bíblicos, pero con la intención de quitarle la fe a esas personas. Y, como dijo su compañera, tratar de convencerlos. Y te hacen entender de que lo que ellos están en lo correcto. Y te hacen dudar tu fe. Ese es su objetivo de ellos. Pero no es así, chicos. No es así. La Biblia no está para que tú leas memorizándote los párrafos bíblicos que dice Pedro, que dice Juan, que nos dice Hechos de los Apóstoles. No, no. Tú tienes que leerlo con corazón. Léelo con corazón. Y el corazón te va a hacer hablar así como Jesús hablaba. Jesús cuando habló con sus discípulos nunca dijo, bueno, según el Evangelio Lucas, capítulo 8, versículo 3, nunca dijo eso. Él dijo de frente con parábolas. Sin embargo, hoy día estas personas dicen, bueno, en primera de la carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3, dice así. Sí será cierto, sino que ellos tratan de impresionar, ¿no? Estos chicos no se dejen engatusar. A ver, ¿alguien puede leer esto? A ver, Alessandrea. El Maestro Jesús siempre habló mediante parábolas, para que entendieran quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Por ello te invito a que descubras la parábola de los talentos, donde se nos indica un mensaje muy valioso que no te puedes perder. Te va a sorprender el mensaje tan importante que aprenderás. Sin embargo, tienen que tener claro los jóvenes que no deben dejarse impresionar, por lo cual es necesario que les pregunten de forma directa. Ya, gracias. Gracias, Alessandrea. Claro, es lo que ustedes no pueden dejarse impresionar. Estas personas, ellos estudian la Biblia como, como que si una persona estudiara un curso, pero lo hacen para no un bien. Ellos lo hacen por un interés. Sin embargo, hay muchos de ellos que critican, como por ejemplo critican a la Iglesia Católica. Lo critican. Dice, por qué el Vaticano tiene bastante oro y por qué no lo reparte a los pobres? ¿Acaso, acaso Jesús cuando le pusieron el perfume más caro, le derramaron el perfume más caro y hubo uno que dijo, pero ¿por qué botan tanto perfume? Que se puede vender y repartirlo a los pobres. ¿Se dan cuenta? Así igualito es, igualito. ¿Y Jesús qué dijo? Pero yo soy Dios, yo soy el rey. Eso es lo que dijo. Pero aquel persona dijo, pero ¿por qué derraman tanto perfume? Así es igualito, los tiempos de ahora. Pero ¿por qué tienen tanto? ¿Por qué no reparten a los pobres? O sea, para criticar si son buenos. Pero sin embargo, ellos no mueven ni un dedo. Y estos chicos está en la Biblia. Ahí está, es lo que indica. A ver, ¿alguien puede leer esto, por favor? Por aquí, algo rapidito. A ver, Sara. Jesús nos habla mediante el Evangelio, donde nos dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con disfraces de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Así es, chicos. Son falsos profetas. Hay un grupo, no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre, que ellos andan muy, pero muy vestidos, muy, pero muy vestidos. Y andan ahí con su Biblia, una Biblia negra andan. Cuando tú estás en dificultades, que toda persona tiene, ¿no? Toda persona, todos tenemos dificultades,
pero es trabajo que Dios nos ha puesto para poder solucionar esas dificultades. Pero esas personas se acercan, te escuchan tus problemas y te dicen, hermano, esto es lo correcto, y te dicen, pero eso no acaba ahí, sino que cuando tú le dices, sí, pues, es que lo que pasa es que yo tengo problemas económicos, que esto, que el otro, y esas personas te dan dinero, ¿no? Como dice acá la frase, ¿no? Ellos están disfrazados de ovejas, pero sin embargo son unos lobos rapaces. Te engatusan, con dinero te engatusan, te pagan. Si tienes una deuda, ellos te lo cancelan. Es más, terminan de cancelar la deuda y te siguen dando dinero, porque según ellos tienen su sucursal allá por Estados Unidos y, y según ellos es que Dios le da ese dinero para los pobres y ellos son los que lo reparten, según ellos dicen así. Sin embargo, cuando ellos te dan el dinero, te hacen comprometer para que ustedes estén en sus grupos. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener mucho cuidado. A ver, ¿quién lee esto, por favor? Por ahí, chicos, uno de ustedes. Ya. A ver, por ahí. Fabián. Para que conectemos con el Maestro Jesús en su dimensión humana, te invito para que pases a visitar el lugar para conocer a la Sagrada Familia de Jesús de Nazaret, siendo el ejemplo a seguir de las familias del mundo. Seguro que te va a interesar. Es una enseñanza muy especial. Gracias. La Sagrada Familia de Jesús es el modelo, pero hay que saberlo interpretar, porque hay muchos que dicen, pero si Jesús nació en un corral de caballos, encima lo pusieron en un pedazo de árbol donde ahí le ponen para que tomen agua a los caballos. Ahí lo pusieron. ¿Y por qué? Porque la familia no tuvo dinero para poder alquilar un buen hotel. Entonces dio a luz María, ¿no? Y estuvo ahí en el corral, como dice, en la pobreza. Y muchos dicen, pero ¿por qué nosotros vamos a estar allí? O sea que si nosotros seguimos los caminos de Jesús, es porque también nosotros tenemos que estar en la pobreza. No, es que no es la enseñanza, tienes que saber interpretar para que tú puedas entender esto. Por eso es que hay mucha gente que se equivoca. ¿Qué significa eso? Significa primero, número uno, humildad. Tú tienes que ser humilde en todo. Segundo, tú tienes que ser vivo y tienes que saber diferenciar al lobo y de la oveja. O sea, mejor dicho, no hay que ser tontos. Eso es lo que nos da a entender. Porque José tuvo esa inteligencia de ir ahí, porque al niño lo estaban buscando para matarlo. Lo estaban buscando y él sabía perfectamente que si se iba a una ciudad, lo iban a encontrar facilito, pero aún así lo encontraron el lugar, pero ya no estuvo el niño ahí. Pero dice la historia que los soldados, dice la historia, que querían matar al niño, dice la historia que lograron encontrar en los lugares abandonados, lo lograron encontrar. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no lo mataron? Ahí viene un mensaje para nuestras mascotas. Nuestras mascotas, chicos, son también criaturas de Dios y que Dios también influye sobre ellos. ¿Qué pasó? Vino un toro, se aposesionó del Espíritu de Dios y comenzó, dice la historia, ¿no? Que comenzó a atacar a los caballos de los soldados romanos que estaban en busca para matar al niño. Por eso que nosotros cuando hay fechas navideñas, en los nacimientos siempre hay un toro,
¿no? Ustedes no sé si habrán percatado, ¿no? Ahí ponen un toro y ponen un burrito, ¿no? El toro porque fue muy importante, porque defendió a esa familia, lo defendió a los soldados. Dicen que la historia que el toro se fue como loco atacando los caballos para que no se acercaran al niño, mientras la familia le dio tiempo para escapar y lo lograron. Eso es porque Dios influye a nuestras mascotas. Hay que cuidar nuestras mascotas. A ver, esto por aquí, ¿quién lo puede leer? Esto, Yo historia de puedo, la profesor. salvación. Yo A puedo. ver, Historia de la salvación. En muchas ocasiones nos solemos hacer preguntas tales como: ¿por qué y para qué fui creado por Dios? ¿Cuál ha sido la historia del hombre? ¿Cómo ha actuado Dios con los hombres en el transcurso de la historia? ¿Qué es lo que creemos quienes practicamos la religión católica? gracias. Claro, son preguntas que nosotros siempre nos hacemos, ¿no? ¿No? ¿Por qué fui creado por Dios? ¿Por qué yo estoy en este mundo? ¿Por qué? ¿Cuál es el chiste en que nosotros tenemos que estar acá en este mundo? Primero, Dios quiere que disfrutemos de la tierra. Y según las profecías, según Apocalipsis, nos dice en sus libros que la tierra se va a acabar. La tierra se va a acabar. Pero chicos, no es así como dicen muchas personas, que el mundo se va a destruir, va a haber fuego, se va a destrozar, se va a hacer añicos y nosotros vamos a padecer. Mentiras, así no es. Eso significa renovación. Todas esas cosas que dice en la Biblia significa renovación. ¿Y qué significa renovación? Es que va a llegar el periodo en que Jesús va a venir con todo su poder a este mundo y va a renovar. Y todos vamos a heredar esta tierra. Vamos a ser dueños de esta tierra porque Él nos va a dar. Y no va a haber muerte, no va a haber enfermedad. Vamos a estar con nuestras familias. Si tú has perdido a tu abuelito, tú has perdido a tu tío, etcétera, tú te vas a encontrar con ellos y vas a estar con ellos siempre. Esa es la promesa que Dios nos da. Así que no te dejes asustar, que el mundo se va a acabar, que el terremoto, que el temblor, que la epidemia. No, es algo pasajero que es natural. Dios nos dice que es natural que va a pasar, pero nosotros vamos a ir felices con todos nuestros seres queridos, ¿no? Esa es una promesa que Dios no es acá por las puras, sino que acá Dios te pone que tienes que trabajar, pero un trabajo simplemente que tienes que hacer tus cosas correctas, como por ejemplo, estudiar para, para que cuando seas profesional le seas útil, mejor para Dios y des un buen servicio a las personas que realmente lo necesitan. A ver, por aquí ya nos quedan 5 minutos. A ver, por acá, ¿quién nos lee este párrafo? A ver, Fabián. La historia de la salvación. Fue Dios el que se encargó de crear todas las cosas que conocemos como materiales, tales como el campo, las flores, el cielo, el agua, los animales, así como también se encargó de la creación de todas aquellas cosas que son espirituales, tales como son tu alma, siendo que el más perfecto de la creación de Dios resulta ser el hombre, debido a que tiene las dos entidades, tales como el cuerpo y el alma. Luego entonces, en alguna oportunidad nos ha surgido la pregunta, ¿para qué nos creó Dios? Ya, gracias. Bueno, eso es la historia de la salvación. Nosotros tenemos un cuerpo y un alma. Eso lo vamos a hablar, chicos, en la siguiente clase. Lo vamos a hablar más detalladamente. Hoy día le voy a dar su asistencia. Ya, le voy a dar su asistencia. No crean que me he olvidado. ¿Qué les ha parecido, chico, el tema? ¿Qué les ha parecido? ¿Regular, bonito? ¿Qué tal les ha parecido? Estuvo bien, profe.
Interesante. Ah, gracias. Ya, pues chicos, les voy a dar un Kahoot y terminamos, ¿ya? Acá les tengo un Kahoot pequeñito. A ver. Y más tarde nos estamos viendo, chicos. Ya, más tarde nos vemos.